Buenas compañeros, en este vídeo os voy a enseñar un ejercicio muy sencillo, muy útil y que no requiere de material específico para que en nuestra casa sin ningún tipo de material consigamos unos antebrazos grandes y fuertes. Vamos a ver cómo mejoramos nuestra fuerza en el agarre y sobre todo vamos a ver cómo aumentan de tamaño. Vamos a ello. Bueno, este ejercicio vas a ver que es muy sencillo, es muy útil, pero sobre todo es muy intenso y tenemos que trabajar poco a poco si no queremos lesionar nuestro antebrazo. Simplemente vamos a necesitar una silla, un taburete o cualquier objeto que podamos agarrar por una pata. Yo personalmente he elegido este taburete porque pesa bastante poco para hacer esta demostración. Entonces, el ejercicio simplemente consiste en estirar ambos antebrazos y mantenerlos perfectamente en tensión y agarrar dos de las patas mientras mantenemos un agarre isométrico. Si tenemos mucha fuerza, podemos realizarlo con una mano y esto añadirá intensidad a este ejercicio. Para entrenar este ejercicio realizaremos series muy pesadas. Si buscamos fuerza tendremos que trabajar con series entre 3 y 6 segundos y mantendremos siempre un agarre perfectamente isométrico sin perder la tensión en el antebrazo. Si buscamos hipertrofia, al contrario, tenemos que trabajar con series por encima de los 20 segundos y yo personalmente te recomiendo que trabajes entre 20 y 30 segundos de máxima tensión, es decir, aguantar prácticamente hasta la fatiga. Partiendo de que nuestro objetivo sea la fuerza o partiendo de que nuestro objetivo sea la hipertrofia, la progresión va a ser muy sencilla. En primer lugar, vamos a agarrar la silla con ambas manos y vamos a reducir lo máximo posible la palanca. De esta forma, cuanto menor es la palanca, menor es la tensión sobre el antebrazo. Y lo que vamos a hacer es progresivamente y a medida que nos vamos haciendo más fuertes, ir aumentando poco a poco nuestra palanca. Cuando somos tan fuertes como para poder sujetar la silla con ambas manos y cuando la palanca va a ser máxima, entonces estamos preparados para colocar un peso encima de esta silla. Podemos colocar un libro, podemos colocar un disco o en definitiva lo que se trata es de aumentar la intensidad. Bien, el siguiente punto es exactamente igual, pero realizándolo a una mano. Empezamos con muy poca palanca y poco a poco, a medida que nos vamos haciendo más fuertes, lo que vamos a hacer es ir aumentándola para que vaya aumentando la tensión sobre el antebrazo. Una vez somos capaces de sujetar la silla con una mano en el punto de máxima tensión, podremos ir colocando un libro, un disco o cualquier objeto para aumentar la intensidad. Esta es la progresión y como veis es muy sencilla. Posteriormente, si este vídeo os gusta, realizaré un vídeo comentando todo lo que tenemos que saber sobre los antebrazos, al igual que he hecho con los pectorales, con los hombros, con la espalda, etc. Pero me gustaría comentaros primero un par de consideraciones generales, y es que el antebrazo de la mano dominante tiene por norma mucho más fuerza que el antebrazo de la mano no dominante, pero se fatiga con muchísima más facilidad. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque en el trabajo unilateral, es decir, a una mano, como con los ejercicios que os acabo de enseñar, sí que podría estar justificado trabajar con diferentes intensidades. Entonces, sí que podría estar justificado trabajar con menor intensidad en la mano dominante, pero prolongando más tiempo la tensión, y trabajar con mayor intensidad en la mano no dominante, pero manteniendo durante menos tiempo la tensión. De esta forma podremos igualar en parte la fuerza de ambos antebrazos. Es mi opinión y es lo que yo realizaría de cara a trabajar de forma unilateral. Así que nada, espero que este vídeo os guste, espero que os haya servido y espero, si así ha sido, vuestra manita arriba para poder seguir aportando material. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias.